Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde los jardines de la Casa Museo Quinta de Bolívar de Bogotá y desde aquí los invitamos a que visiten sus instalaciones de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y a no perderse su exposición temporal Rompiendo el Molde, relatos sobre lo femenino, que estará abierta hasta el próximo 18 de febrero. Una muestra con 18 piezas realizadas por varias mujeres de diferentes localidades de Bogotá, en donde a través de la confección e intervención de un corsé generan reflexiones sobre lo femenino y relatan la identidad, la familia, el trabajo y las problemáticas de su vida diaria. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que desarrollaremos en nuestro encuentro de hoy. Analizamos la importancia de la propuesta de FECODE para ajustar los parámetros de las relaciones técnicas en las instituciones y así acabar con el hacinamiento y las sobrecargas laborales. La politización de la justicia en el país está llevando a la persecución selectiva de personas, sectores y organizaciones sindicales. En las últimas 2 décadas, los cambios sociales, poblacionales y de hábitos han obligado a repensar las relaciones técnicas en el ámbito educativo, lo que demanda la modificación de los decretos 3020 y 1850, temas de discusión en las mesas de implementación de los acuerdos. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 40 años, los parámetros técnicos educativos no han logrado satisfacer completamente las necesidades de las comunidades educativas. En la década de los 80, el hacinamiento en las aulas y la falta de cobertura eran desafíos comunes. En el 2000, tras varias luchas del magisterio y la implementación de ciertas políticas, se logró una cobertura mayoritaria, aunque acompañada de políticas de ajuste fiscal, por lo cual no hubo condiciones para crear infraestructura. Organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial abogaron por modelos educativos masivos, elevando a 40 y más el número de estudiantes por clase y por docente, acompañado de la restricción y disminución de recursos para la educación. De ahí la política de presupuesto según el número de estudiantes matriculados, que hoy tiene en jaque a muchas escuelas. En la actualidad, las fluctuaciones poblacionales generan extremos, unidas a 2 factores importantes. Las familias cada vez tienen menos hijos y los desplazamientos de residencia a causa de la pandemia, por lo cual algunos colegios están perdiendo cobertura, especialmente en zonas rurales, y los grandes centros urbanos enfrentan hacinamiento escolar. Esto no solo afecta al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también la salud mental y emocional de los docentes, así como también su jornada laboral. Por tal razón, los desafíos actuales en materia de relaciones técnicas requieren una revisión de los parámetros técnicos ya vencidos. En el marco de las mesas de implementación de los acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional, se está revisando el marco jurídico y la planta de personal. En este contexto, el decreto 1850, concebido en el marco de ajustes fiscales, necesita ser replanteado para reflejar una concepción pedagógica del espacio escolar, el tamaño de las clases y las relaciones entre estudiantes y profesores. En este sentido, la Federación juega un papel fundamental en la mejora de la situación educativa, pues emprende una lucha para reformar el sistema general de participaciones, buscando eliminar barreras económicas y en la actualidad está elaborando una propuesta integral contextualizada y diferenciada para mejorar los parámetros técnicos, desde el análisis de los decretos 1850 y 3020 de 2022 y la resolución 3842 de 2022, esto con el fin de ajustarlos y garantizar una educación digna y de calidad. La propuesta final se espera para el 8 de febrero, con la esperanza de abrir una discusión sustancial sobre el futuro de la educación en Colombia.
Con la afiliación de nuevos docentes al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, varias dudas han surgido frente a las semanas de cotización que muchos tienen en fondos privados o en Colpensiones. Por eso hoy aclaramos varios puntos claves en materia pensional para los educadores regidos por el Decreto Ley 1278. ¿Qué deben tener en cuenta los nuevos docentes en la transición de fondos privados o de Colpensiones al régimen pensional del magisterio? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para los docentes que ya pertenecen al nuevo régimen, es decir, que se vincularon o que iniciaron su vida laboral como docentes del sector oficial con posterioridad al 27 de junio del 2003, su régimen pensional es totalmente distinto. Esto es, ya les aplica el régimen de prima media. Esto quiere decir que este grupo de docentes para pensionarse necesitan dos requisitos cuando se trata de la pensión de vejez: 57 años de edad, hombres y mujeres, y 1.300 semanas. Este grupo de docentes tiene la posibilidad de sumar los tiempos que tengan cotizados en cualquiera de las administradoras de fondos de pensiones. Esto es, si venían cotizando en administradoras como el Seguro Social, lo que hoy es Colpensiones, o en fondos privados como lo que son Protección, Porvenir, Colfondos, etc., tienen derecho a que todas esas semanas sean contabilizadas dentro del reconocimiento de la pensión. Y esto tiene un efecto muy importante, y es que al sumar estos periodos y completar este requisito de 1.300 semanas, tienen la posibilidad de que por cada 50 semanas de más posteriores a las 1.300, su porcentaje de mesada pensional, esto es el ingreso base de liquidación que parte del 65%, se incremente en un 1.5 adicional por cada 50 semanas de más, hasta llegar a un máximo del 80%. ¿Cómo se tendrán en cuenta las semanas cotizadas de los docentes al momento de pensionarse? El momento idóneo para que este grupo de docentes tenga en cuenta estas semanas es cuando ya cumplen los requisitos para su pensión. Eso quiere decir que será el momento en el que cumplen la edad y el tiempo de servicios, que deberán dirigirse a las secretarías de educación, al ente territorial, y hacer la solicitud correspondiente anexando el reporte de semanas que tengan cotizadas, bien sea en los fondos privados o en Colpensiones, anexarlo al expediente, y ya será la entidad territorial y la fiduprevisora quien de forma interna se encargará de verificar con esos fondos la existencia de esas cotizaciones para posteriormente tenerlos en cuenta dentro del reconocimiento y que eso se vea reflejado al momento en que ya le sea otorgada su pensión. Es de resaltar que, primero, frente a los recursos que están consignados en los fondos o en Colpensiones, el Fondo del Magisterio le reconoce la pensión al docente y le impone la responsabilidad al fondo anterior para que responda solidariamente en el pago de forma proporcional al tiempo que haya cotizado. 2. Los requisitos para obtener la pensión aplican para los docentes del 1278. 3. El hecho de cumplir los requisitos para la pensión no significa que automáticamente los docentes deban retirarse de su labor, lo cual quiere decir que cuando cumplan los requisitos, que es el momento en el que contará con el estatus pensional, podrá seguir laborando hasta la edad de retiro de servicio. Es momento para que el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, se dirija al magisterio colombiano. En estos tiempos convulsionados de muchas tensiones y complejidades, queremos resaltar la importancia de la lucha de FECODE. FECODE es una organización posesionada. Ahora, justamente el 24 de marzo de este año, vamos a cumplir 65 años de vida institucional, defendiendo la vida con dignidad, defendiendo la justicia, defendiendo la paz, defendiendo la democracia, defendiendo el Estado Social de Derecho, defendiendo la dignidad del magisterio colombiano y defendiendo la educación pública como ese patrimonio que aún tenemos los colombianos. Por eso no permitimos que señalen, que estigmaticen, que macarticen, que denigren, que nos levanten falsas imputaciones. FECODE es una institución que se respeta. Nuestra lucha ha sido en la movilización en la calle, nuestra lucha ha sido levantando las banderas de la denuncia pública contra la impunidad y contra la corrupción. Pero nuestra lucha también ha sido de carácter pedagógico,
Nos aprestamos a cumplir 40 años de la revista de Educación y Cultura, 42 años del movimiento pedagógico, y ahí nosotros señalamos también cómo desde esos orígenes tenemos una orientación clara. Incidir hoy en una educación para estos nuevos tiempos, en estos retos y desafíos. En consecuencia, en razón a que nos corresponde defender la institucionalidad, la dignidad y la integralidad de FECODE, nos vamos a movilizar. En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos siempre unidos con FECODE. Mi abrazo fraterno, mi saludo vital y renovado para todas y todos ustedes. Ya está disponible la edición número 149 de la revista de Educación y Cultura, dedicada al interesante debate, conferencias y exposiciones del magno evento de los 40 años del movimiento pedagógico. Una edición impresa para recopilación histórica. En su última edición, la revista Educación y Cultura pone de manifiesto un hito significativo: los 40 años del movimiento pedagógico, un incansable defensor de la educación pública y la dignificación de la profesión docente en Colombia. La publicación no solo conmemora el origen y la historia del movimiento, sino que también presenta su tesis principal y destaca la colaboración activa de maestros de todo el país a lo largo y ancho de estas 4 décadas. Son 40 años de un proceso largo que inició en 1982, gracias a la iniciativa de Abel Rodríguez Céspedes, y que ha venido luchando por la defensa de la educación pública, por la dignificación de la profesión docente, por fortalecer el saber pedagógico de los docentes a través de una reflexión acerca de su propia práctica, bebiendo de la pedagogía crítica. En esta revista también hay intervenciones de la celebración de los 40 años acerca del origen, de su historia y sobre todo de cómo se ha mantenido de una manera activa la colaboración de los maestros de todo el país. Es un espacio para el pensamiento autónomo, libre, pedagógico, independiente, que siempre nos ha permitido decir que en Colombia sí hay quien piense la educación de una manera con justicia social, que busque la reivindicación de todas las dimensiones del ser humano y que mantenga siempre la esperanza de que podemos tener una educación mejor. La situación de la educación en las regiones, la manera en cómo los docentes deben afrontar las dificultades en la educación rural, en la educación inicial, en la media y la básica, también es una realidad que se evidencia en este tomo. Profundas carencias por falta de presupuesto, por condiciones de infraestructura, pero también que a pesar de eso los maestros vienen trabajando en currículo, en evaluación, en didáctica, en pedagogía, buscando alternativas para cumplir. En esta revista han colaborado la mayoría de los investigadores intelectuales de las facultades de educación de las universidades, de los centros de investigación, pero también los maestros de tiza y tablero, los maestros de las regiones que están en situaciones diferentes a Bogotá, los educadores de los pueblos colombianos que hacen un esfuerzo por contar su situación y mostrar que se han venido cualificando cada vez más. Es de destacar que esta revista la pueden conseguir en las sedes de los sindicatos regionales y también a través de la suscripción en el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. A pesar de los avances en materia de infraestructura educativa que ha entregado el gobierno del cambio a nivel nacional, en Bogotá el panorama no es tan alentador. Instituciones educativas con graves problemas estructurales, comprometiendo la educación y el bienestar de los alumnos, son algunos de los retrasos que dejó Claudia López. Carolina nos tiene toda la información. Efectivamente, Raquel, salimos con las cámaras de encuentro a visitar varios colegios ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Como pueden evidenciar, las dificultades son bastante palpables. Una situación que no solamente dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también genera entornos poco propicios para el desarrollo integral de las comunidades educativas. Pues les cuento que desde el año 2023 la Secretaría de Educación hizo un estudio y se dio cuenta que el colegio tenía que ser intervenido en cuanto a la infraestructura. En la alcaldía en cabeza de Claudia López pues se hizo esa intervención con los contratistas pues que la Secretaría de Educación maneja y ha sido la verdad caótico porque
los contratistas siempre se han atrasado a la hora de entregar las obras. Entramos en enero con estudiantes y pues tenemos una problemática muy grave, y es que los 25 salones disponibles que tenemos para trabajar con nuestros estudiantes, actualmente solo contamos con 14. Hace aproximadamente un año venimos con un problema de agua. El acueducto llega normalmente, pero hay un problema con una bomba que por el tiempo entró en problemas. Es decir, se dañó la bomba. Hemos tenido el problema del suministro de agua potable. Es un tema muy delicado porque tiene que ver con la dignidad tanto de estudiantes como de profesores. Aunado a eso, están las obras que se vienen realizando y se comenzó en noviembre, pero para sorpresa nuestra volvemos ahora a trabajar en enero y no se había hecho nada excepto mover todo este mobiliario y depositarlo. Denunciando, muy preocupados por la construcción de nuestro colegio, la cual ha estado paralizada desde hace ya varios meses, frente a un error en la etapa de diseño de la construcción de una nueva sede para atender a los niños de primaria de nuestro sector en el barrio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar. Esto se hace necesario debido a que las sedes donde nos encontrábamos anteriormente pues han sido declaradas en emergencia ambiental. Frente a estas situaciones, se hace imperativo que las autoridades locales tomen medidas urgentes para garantizar espacios dignos y seguros para todas las comunidades educativas que hacen parte de las instituciones del distrito. Ahora damos paso al segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Edgar Romero Macías, para que socialice temas de interés con los docentes del territorio nacional. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa Encuentro? Datos, cifras, proyecciones y aspectos generales del ABC sindical de la Federación Colombiana de Maestros. En primer lugar, tenemos una proyección de ejecución del presupuesto para el año 2024. Una tarea central de las filiales de la subdirectiva de los maestros de Colombia es exigir la ejecución de ese presupuesto para infraestructura, alimentación escolar y todos los aspectos de la canasta educativa que se necesitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la mejor defensa de la escuela pública. En segundo lugar, FECODE logra la ampliación de planta. Allí es un logro importante y una apuesta interesante del gobierno nacional. Debemos revisar con los entes territoriales certificados y sus secretarías de educación los procedimientos y el buen uso del listado de elegibles en las diferentes áreas, pero también la estabilidad reforzada de los compañeros provisionales y del sistema maestro que abra posibilidades a quienes hoy han perdido o una mayoría de los que han perdido el empleo. En tercer lugar, seguiremos trabajando arduamente en la óptima financiación de la educación pública para la próxima década, la dignificación docente y una nueva política educativa en el gobierno del cambio. Finalmente, en un Estado social de derecho es importante preservar la democracia, la justicia, combatir a los medios de comunicación, confrontar a los organismos de control y al poder hegemónico que abusa de los deberes y derechos de los colombianos. Por eso FECODE te invita, maestro de Colombia, el próximo 8 de febrero a movilizarnos. La crisis de los incendios en Colombia llevó al gobierno nacional a declarar situación de desastre natural en todo el territorio. Ante esta situación, analizamos el panorama de emergencia ambiental que tiene a 977 municipios en estado de alerta. Con la llegada del fenómeno del Niño, sinónimo de altas temperaturas en el país, los incendios forestales han sido la muestra de esta intensa oleada de calor, razón por la cual varios municipios del territorio nacional se encuentran en alerta roja según el IDEAM.
El gobierno nacional venía advirtiendo desde el año pasado que había empezado el fenómeno del Niño y que íbamos a presentar este tipo de vulnerabilidad, porque lo que pasa cuando podemos prever o cuando sabemos que estamos entrando en un fenómeno climático como el fenómeno del Niño, debemos tomar todas las medidas para poderlo enfrentar. Entonces lo primero es tomarnos en serio ese tipo de advertencias. En lo corrido del 2024 aproximadamente hay 27 incendios activos, 9 controlados y 219 liquidados que han afectado a Bogotá, Distrito Capital y a departamentos como Cundinamarca, Huila, Boyacá, Vichada, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Bolívar, La Guajira y Cesar, reportando la destrucción de miles de hectáreas de vegetación y la afectación de animales y familias alrededor de estos incendios. Si en algunas zonas empieza a llover, no podemos dar por hecho que se acabó, que no es cierto que estamos en el fenómeno del Niño. Eso es algo que sucede. Creo que ha sido clara la información en términos de nos han mantenido informados, han tomado las medidas necesarias para responder principalmente a los incendios, y creo que es un momento sobre todo en el que es muy importante la articulación de todos los niveles nacional, regional y municipal. El fenómeno del Niño, que irá hasta principios de abril de este año, hace que los cambios climáticos lleven a atender recomendaciones de las autoridades y aceptar la situación, con actos responsables que no provoquen estos incendios como fogatas, desperdicios de residuos sólidos no convencionales como colchones, sofás, entre otros, y hacer un consumo racional del agua, ya que 28 de los 32 departamentos se encuentran en alerta roja. Los últimos acontecimientos de la Fiscalía y la Procuraduría evidencian la falta de independencia judicial que reina en el país. Por esta razón analizamos si estas entidades están cumpliendo a cabalidad su papel y a qué responde esa persecución mediática al gobierno y a las organizaciones sindicales. Francisco Barbosa ha sido fuertemente criticado desde antes de su posesión, tanto por su falta de preparación para el alto cargo de fiscal general como por su amiguismo con Duque, que no oculta. La figura de Margarita Cabello tiene un estilo similar en la Procuraduría por su cercanía con Lochar y Vargas Lleras. Alrededor de ambos nombres hay un entramado de corrupción, favoritismo y politiquería en dos entidades que deberían ser guardianas de la Constitución. Veo que han puesto por delante de las competencias constitucionales y legales que tienen una agenda política partidista. Por otra parte, también llama la atención la celeridad con la que toman algunas decisiones. Con la misma celeridad con que se investiga a un funcionario, hay que investigar a los otros. Pero ese criterio selectivo, discriminatorios, de ser eficientes para unas cosas y no para otras, lo que está desnudando es que detrás de esa gestión no hay una agenda institucional. El analista enfatiza que hay una posición obstruccionista para impedir que el gobierno actual avance en sus políticas. Por eso, en este asunto de persecución no se queda atrás la Procuraduría como ente de control al declararse en oposición a este gobierno. Entre tanto, esta situación ha escalado al desprestigio mediático incluso de las organizaciones que apoyan al gobierno, como lo es la Federación. Hacer una presencia abrupta, amenazante, no anunciada, para recabar una información que de manera inmediata se filtra a los medios de comunicación, como si la donación que hubiera hecho FECODE al partido político Colombia Humana estuviera prohibida por la ley, constituye una expresión más de la manipulación mediática y del manejo político que desde la Fiscalía se le está dando a sus competencias institucionales.
Asimismo, recalca que hay un afán desbordado de impedir gobernar, de generar una situación de inestabilidad institucional y de instalar un relato equívoco de que la democracia en Colombia está corriendo peligro. Razón por la cual las maniobras para nombrar la nueva fiscal de la nación han sido más evidentes en los últimos días. En este sentido, FECODE realizará un plantón el próximo 8 de febrero frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia para exigir la defensa de la democracia y el Estado social de derecho. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el licenciado Domingo José Ayala Espitia. Fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Hoy el país se debate en una profunda crisis ambiental. Necesitamos el esfuerzo de todas y todos para prevenir, defender la naturaleza, pero sobre todo la situación de dejar los odios que de alguna manera sectores vienen impulsando con relación al gobierno del cambio. Necesitamos estar todas y todos del mismo lado en momentos tan difíciles que enfrentamos hoy y que necesitamos incluso concretar enormes esfuerzos para que la paz sea para todas y todos. Por otro lado, denunciamos la situación que se generó a raíz de la inspección de la Fiscalía Sexta de la Corte Suprema de Justicia cuando no informó previamente, sino que llegó violando el debido proceso, tal como lo denunciamos en el comunicado del 25 de enero. Por otro lado, convocamos a toda la ciudadanía, al magisterio, a los sectores sociales y populares para que participemos activamente el 8 de febrero en defensa de FECODE, la solidaridad que requerimos, pero también de todos los movimientos sociales, porque más que nunca requerimos estar todos del mismo lado, defendiendo la educación pública, en nuestro caso los derechos del magisterio, pero más allá de esta situación es cómo logramos de verdad en la calle, en las movilizaciones, rechazar toda esta serie de situaciones de estigmatizaciones a FECODE. FECODE ha demostrado históricamente defender la educación pública, desde luego defender los derechos salariales y prestacionales del magisterio, pero más allá hemos participado de la lucha social por un mejor país para todas y todos. Asimismo, hoy más que nunca requerimos el apoyo a todas esas reformas económicas, sociales, culturales y políticas del gobierno del cambio, porque se logran una verdadera paz en la medida en que tengamos mejores condiciones de vida. Ese es el llamado que estamos haciendo y por ello la participación que hemos venido planteando con relación a esta serie de acciones de movilizaciones. Seguimos solicitando al gobierno, tal como lo expresamos en los acuerdos pactados, el pago que tiene que darse en forma oportuna de los salarios, de la nivelación salarial, de la bonificación pedagógica y todas estas deudas que se tienen con relación al magisterio. Eso lo hemos venido exigiendo. El pago de los 8.000 cursos de los docentes del 1278, necesitamos que se consagre. Asimismo, el llamado que hacemos masivamente en todo este gran proceso de movilización. Compañeras y compañeros, es el llamado que hacemos a defender la democracia, la paz, el bienestar, la vida, porque más que nunca hoy necesitamos estar juntos defendiendo todos los niveles que requiere el país para vivir en tranquilidad. No se nos olvide, compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana.
Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y TikTok y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co y a no despegarse de nuestros medios de comunicación. Próximamente tendremos nuevos contenidos para estar más conectados a ustedes. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.